Álvarez, que un terrorista yihadista pase más tiempo en este Parlamento de lo que suele pasar el presidente del Gobierno cada semana es una buena muestra de la degradación que están haciendo de nuestra democracia, que sin duda vive su peor momento por culpa de ustedes. Si creen en la democracia, ¿por qué torpedean el avance de nuestras lenguas cooficiales en Europa? ¿Por qué derogan las leyes de memoria democrática? Para levantar todavía más su ego, si eso es posible, que aquí lo único que va como un cohete son los precios y, por supuesto, la recaudación de Hacienda. Por encima de la inflación, por tanto, no han perdido poder adquisitivo. Señora vicepresidenta, relájese, tome un poco de aire. Que estamos acostumbrados a su crispación y a sus aspavientos y hoy viene un poco más alterada de lo normal. Una España en la que cada vez es más difícil llegar a fin de mes con una inflación desbocada, con una... Escándalo en el Congreso. El Partido Popular ha dejado en ridículo al ministro Álvarez con una intervención demoledora que ha sacado los trapos sucios del gobierno de Sánchez. La pregunta era clara. ¿Cómo puede este gobierno hablar de democracia cuando se arrodilla ante dictaduras, manipula la justicia y controla los medios de comunicación? Pero, como era de esperarse, Álvarez no ha respondido. En su lugar, ha lanzado evasivas, excusas y ataques absurdos, sin atreverse a enfrentar las graves acusaciones. Lo más impactante ha sido el momento en el que Zapatero ha entrado en la ecuación. Porque sí, el expresidente socialista, aquel que ha servido de embajador encubierto de las dictaduras latinoamericanas, ahora se pasea por el Congreso sin rendir cuentas sobre sus turbios negocios en Cuba, Venezuela y China. ¿Desde cuándo un expresidente se convierte en un lobbyista de regímenes autoritarios? ¿Desde cuándo el gobierno se somete de forma tan descarada a intereses extranjeros mientras abandona a los españoles? Álvarez ha intentado desviar la atención con su discurso vacío, pero la realidad es innegable. Este gobierno no defiende la democracia ni dentro ni fuera de España. Confunde prudencia con cobardía, diplomacia con sumisión y patriotismo con servilismo. Y lo más grave es que, en lugar de responder a las acusaciones, exige silencio. Que nadie critique, que nadie investigue, que nadie cuestione. Pero los españoles están despertando. La imagen de este gobierno está hundida a nivel internacional y su credibilidad es inexistente. La pregunta es, ¿cuánto más seguirán soportando los ciudadanos este espectáculo bochornoso? Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete para seguir descubriendo las verdades que intentan ocultar y comparte este vídeo para que más personas vean lo que realmente está pasando. Señora Presidenta, pues para contribuir a avanzar en la resolución de ese grave problema, el problema de la vivienda, permítame que le sugiera algunas cosas que se pueden hacer y que se deben hacer y algunas otras que no se debieran hacer en ningún caso. Prohibir la compra de vivienda a multipropietarios y fondos de inversión para especular es una buena medida. Dar avales con dinero público a la compra sin límite de renta no es una buena medida. Aplicar un régimen sancionador fuerte frente a los fraudes es buena medida. Permitir los alquileres de temporada fraudulentos no es una buena medida. Sancionar a quienes mantienen o obtienen alquiler, a través de los alquileres abusivos, rentas indecentes es una buena medida. Perdonar impuestos a quien sí lo hace no es una buena medida. Que toda la Sareb dedique todo su parque de vivienda para la vivienda social en alquiler es una buena medida. Permitir que se venda la vivienda o el suelo público no es una buena medida. Avanzar hacia los contratos indefinidos en el alquiler para proyectos de vida estables es una buena medida. Permitir el aumento de renta en cada contrato no es una buena medida. Prohibir desahucios a las familias vulnerables es una buena medida. Mirar hacia otro lado cuando los escuadristas fascistas desalojan a esa gente no es una buena medida. En definitiva, señor presidente, lo que le planteamos es dar un impulso mayor a todas las medidas que se tienen que hacer para garantizar el derecho efectivo a una vivienda a todos y todas las personas. Creemos en eso. Por eso le tendemos la mano, tanto en su calidad de presidente del Gobierno como de secretario general del Partido Socialista Obrero Español, para que, en el ejercicio de sus competencias, que no son pocas, podamos tomar más velocidad de crucero en todas las medidas que hay que tomar, para que podamos hacer más, para que podamos tomar medidas más efectivas y más tangibles para la gente que todavía hoy tiene dificultades severas para tener una vivienda digna. Y podemos empezar aplicando las 3 leyes y aplicándolas de manera efectiva, de manera real, no solo validándolas en un hemiciclo, si luego no las llevamos a la práctica, las 3 leyes, la Ley Estatal de Vivienda, la Ley Vasca y la Ley Navarra, para así desplegar todos los instrumentos y su potencia, que no es poca, pero que todavía siguen sin desarrollar. Besterik ez, mila esker. Muchas gracias, señor Matute. Señor presidente.
Muchas gracias, señora presidenta. Yo coincido que efectivamente necesitamos el concurso de todas las administraciones. Desgraciadamente hay partidos políticos que gobiernan instituciones que boicotean la ley de vivienda y que, por cierto, solamente están pendientes de 2 viviendas. Una, un ático en Chamberí y otra, un chalet Moaña con acceso privativo a la playa. Muchas gracias, señor presidente. La siguiente pregunta va dirigida al señor ministro de Asuntos. Por favor, un poco de respeto y silencio. La siguiente pregunta va dirigida al señor ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. La formula la diputada doña Belén Hoyo Juliá, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Sí, muchas gracias, presidenta. Señor Álvarez, que un terrorista yihadista pase más tiempo en este Parlamento de lo que suele pasar el presidente del Gobierno cada semana es una buena muestra de la degradación que están haciendo de nuestra democracia, que sin duda vive su peor momento por culpa de ustedes. Están intentando acaparar todo el poder en el Ejecutivo, despreciando a este Parlamento, instrumentalizando la justicia y controlando los medios de comunicación. Hay muchos indicadores objetivos que reflejan esta degradación democrática, pero le pondré solo un ejemplo. El índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, en el que solo un año hemos perdido 10 puestos. Quedamos por detrás de países como Ruanda o Botsuana. Señor Álvarez, si el Gobierno no es capaz de garantizar la calidad democrática dentro de nuestras propias fronteras, ¿con qué autoridad moral va a defenderla fuera? Muchas gracias, señora Hoyo. Señor Álvarez, cuando quiera. Señoría, su inconsciencia, su frivolidad y su irresponsabilidad en este momento en el mundo es enorme. No sé si saben que hay 2 guerras mayores en el mundo, una en suelo europeo, que hay una nueva administración americana con nuevos postulados. Y ustedes vienen con sus bulos y, como siempre, a hablar mal de España en el exterior. Si creen en la democracia, ¿por qué torpedean el avance de nuestras lenguas cooficiales en Europa? ¿Por qué derogan las leyes de memoria democrática? ¿Por qué impiden a sus eurodiputados reunirse conmigo en el Parlamento Europeo? Muchas gracias, señor ministro. Señor Tellado, por favor, un poco de silencio. Señora Hoyo tiene la palabra. Señor Álvarez, no levite demasiado. Los diputados que le acaban de aplaudir para levantar todavía más su ego, si eso es posible, son los mismos que el lunes vinieron a aplaudir a José Luis Rodríguez Zapatero, que, como usted sabe y todo el mundo sabe, desde luego no es un referente en materia de defensa de la democracia, precisamente. Sinceramente le digo que no sé si vino como traficante de presos políticos, como embajador ante las dictaduras latinoamericanas o como ministro de Asuntos Exteriores bis. Lo que sí sé es que no dio absolutamente ninguna explicación sobre los negocios que ha tenido en Cuba, sobre los negocios que tiene en Venezuela o sobre los negocios que quiere tener a través del lobby que ha creado en China. Señor Álvarez, ustedes no defienden la democracia ni dentro ni fuera de España. Es más, confunden la prudencia con la cobardía y la diplomacia con la sumisión. Los españoles no merecen un gobierno que se arrodille ante las dictaduras, sino uno que se levante por la libertad. Muy bien. Muchas gracias, señora Hoyo. Señor ministro, cuando usted quiera. Señoría, sin el expresidente Zapatero, los derechos en este país no serían lo que son y los avances conseguidos no serían los que son. Y claro que les sorprende
Claro que les sorprende el papel tan relevante del expresidente Zapatero en el mundo, porque nadie se imagina a uno de sus expresidentes siendo llamados para ninguna mediación en el mundo. Han hecho ustedes hoy aquí, preguntando por política exterior y no hablando nada de ello, un ejercicio absoluto de cinismo, de frivolidad y de irresponsabilidad en este momento tan grave. Ni una sola propuesta para la paz en Ucrania, ni una sola propuesta para reforzar Europa en este momento tan complicado, ni una sola palabra de humanidad para los inocentes miles de palestinos muertos en Gaza. Boicotean las relaciones con nuestros vecinos, boicotean el primer tratado de amistad con Francia de nuestra historia. Tienen posiciones claramente antimarroquíes. Por cierto, ni una palabra de que se hayan abierto las aduanas en Ceuta y Melilla, que tanto preguntaban por ellas. Y frente a eso, España está liderando en estos momentos el refuerzo de Europa. Está liderando la posición europea para que llegue la paz, pero una paz justa a Ucrania. Está liderando el derecho internacional y la protección de los palestinos. Miren, señorías del Partido Popular, yo ya sé que ustedes no van a apoyar nunca, ni siquiera en este momento tan grave para España y para Europa en el mundo, pero si no van a apoyar, por lo menos no estorben y no hagan daño a los intereses de los españoles, ¿qué es lo que están haciendo? Gracias, presidenta. Señora Montero, nos alegramos de su pronta recuperación y también de que hayan recuperado usted y la señora Díaz su amistad. ¿Le ha explicado ya que necesitan recaudar más? ¿Es así o no es así? Lo que sí que es así es que España es la segunda gran economía europea donde los salarios han perdido más poder adquisitivo desde que ustedes gobiernan. Cualquiera que haga la compra semanal sabe que hoy, con 50 euros, compra muchísimo menos que lo que compraba hace 6 años. Es decir, que aquí lo único que va como un cohete son los precios y, por supuesto, la recaudación de Hacienda. Ahora también van a pagar la renta quienes cobran el salario mínimo. Pero claro, de los 50 euros que ha anunciado que van a subir la vicepresidenta segunda, al bolsillo de los trabajadores llegan 25, porque los otros 25 se quedan en la caja de la vicepresidenta primera. Es decir, el negocio que hace usted es redondo. Los empresarios pagan más, los trabajadores pagan más y el gobierno recauda mucho más. Es decir, que la banca Montero siempre gana. Con usted, a falta de presupuestos, ya hemos aprendido que no hay Consejo de Ministros sin subida de impuestos. Pero díganos, ¿piensa usted hacer algo para que los españoles dejen de perder poder adquisitivo? Gracias, señora Gamarra. Señora vicepresidenta primera. Muchas gracias, señora presidenta, y gracias por desearme buena salud. Decirle, señora Gamarra, que creo que no ha entendido usted el debate. No es que Hacienda vaya a recaudar más, es que de lo que se trata es de que no recaude menos, porque estos salarios... Pues me alegro que se enteren su señoría por esta explicación. Sí. Me alegro que su señoría... Un momento, señora vicepresidenta primera. Señores diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Popular. Del Grupo Parlamentario Popular. A la señora Gamarra se la ha oído perfectamente. ¿Por qué? Porque los demás guardaban silencio. Yo les pido el respeto a esta Cámara y a los miembros del Gobierno que están en este momento en el uso de la palabra. Si no, es imposible el debate. Por favor. Si le hacen preguntas es para escuchar su respuesta, entiendo yo. Si no, no sé para qué hacemos preguntas. Señora vicepresidenta primera, tiene la palabra. Silencio. Gracias, señora presidenta. Verá, señora Gamarra, este Gobierno ha subido el SMI 400 euros al mes. Este es el debate. Se trata de seguir subiendo el salario mínimo interprofesional. ¿Sabe cuánto lo subió los gobiernos del Partido Popular cuando ustedes estaban en Moncloa? 100 euros al mes. 100 euros al mes. PP, 400 euros al mes, este gobierno progresista. Pero le digo más, el 80% de los perceptores de este salario no van a tributar. Lo repito,
el 80% de los perceptores de este salario no van a tributar. ¿Sabe qué ocurre, señora Gamarra? Que sí tributaban en los ejercicios anteriores. Estos salarios tributaban en los ejercicios anteriores. En la época del Partido Popular, estos salarios tributaban 839 euros. El 80% con este Gobierno va a tributar cero. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señora Gamarra tiene la palabra. Señora Montero, la señora Díaz no se lo ha creído. Creo que su amistad va a durar muy poco. Pero mire, con el señor Rajoy la inflación acumulada fue del 5,3% y la subida del salario mínimo el 25%. Es decir, que bajó los impuestos a 3,5 millones de españoles. Pero es que a usted el poder adquisitivo de los españoles no le importa. Lo único que le importa es mantener el poder adquisitivo de su Gobierno para comprar 176 votos para cada votación. Es decir, el poder para adquirir impunidad, el poder para adquirir empresas privadas, el poder para adquirir el control de organismos independientes. Y esa factura usted sabe que es muy cara. Por mucho que haya crecido la recaudación, no tienen dinero suficiente para pagar todos los cheques que usted ha firmado, en particular los firmados con los independentistas. ¿De dónde va a sacar los 15.000 millones de euros para condonar la deuda de los separatistas? Una parte ya lo sabemos, de los que cobren el salario mínimo. Es decir, sí, el infierno fiscal no tiene límite. Gracias, señora Gamarra. Señora vicepresidenta, primera. Gracias, señora presidenta. Ni un argumento, señora Gamarra, contra lo que yo le he dicho. Este Gobierno no ha subido los impuestos, los ha bajado. Este salario en la época de Gobierno del Partido Popular tributaba 839 euros. Ahora el 80% tributa cero. Y en aquellos casos donde tributan, tributarán 1.000 euros menos, señora Gamarra, de lo que tributaban en los gobiernos del Partido Popular. Pero le digo más, el Gobierno de España ha bajado impuestos por 30.000 millones de euros. Ustedes subieron los impuestos en 74.000 millones de euros. La remuneración por asalariados, señora Gamarra, subió el año pasado un 4,8% por encima de la inflación. Por tanto, no han perdido poder adquisitivo. La renta media de los hogares avanzó un 6,25%. Por cierto, señora Gamarra, ¿cómo ustedes se ponen en contra del impuesto a la energética, del impuesto a la banca, a los grandes patrimonios y ahora quieren hacer? Señora vicepresidenta. Muchas gracias, señora vicepresidenta. La siguiente pregunta se la formula el diputado don Elías Bendodo Benasayac, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Buenos días, señora Montero. Aunque usted no se lo crea, yo vengo hoy aquí a defenderla. Créame, señora Díaz, no se lo tenga en cuenta. No se lo tenga en cuenta. Usted ha dicho que se ha enterado por la prensa de algunas cuestiones que tenía que haberle comunicado su compañera, la vicepresidenta. Pero no se lo tenga en cuenta, por favor. Lleva muchas cosas para adelante. Lleva muchas cosas para adelante. Tiene la cabeza en Ferraz, el despacho en la Moncloa. Los findes, cuando puede, viene a Andalucía y no da para más. Esa es la realidad. No se lo tenga en cuenta, por favor. Mire, todavía no ha debutado usted, señora Montero, como secretaria general del Partido Socialista. Este fin de semana creo que baja a nuestra tierra. Pero ya ha conseguido dos cosas. Aquí hay algunos diputados socialistas que lo confirmarán. Ya tiene usted una rebelión a bordo en casi todas las provincias de Andalucía. Y segundo, y se lo digo con conocimiento de causa, ya están echando de menos a Susana Díaz por allí abajo. Usted sabrá lo que está haciendo. ¿Y sabe por qué? Porque al final usted ha quedado para ser delegada del independentismo de Pedro Sánchez. Y tiene usted que elegir
o ser delegada del independentismo de Pedro Sánchez o dedicarse a Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bendodo. Señora vicepresidenta primera tiene la palabra. Por favor, silencio. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Bendodo, cada uno se retrata solo. Usted con su intervención y en la forma en que se dirige, como se dirige a mí y a la propia vicepresidenta segunda, ha manifestado un machismo, un paternalismo, Señores diputados y diputadas, por favor. Intenten ponerse en el lugar del ciudadano que les está escuchando, que nos está viendo, por favor. Y guarden el respeto necesario a esta Cámara y a la gente que se lo merece. Muchísimas gracias, señora vicepresidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Le repito, señor Bendodo, ha manifestado usted un paternalismo, un machismo, un desprecio en la forma de dirigirse a dos personas que representan funciones importantes en este Gobierno, que la pregunta es, ¿hubiera usted utilizado el mismo tono, las mismas palabras y la misma manera de dirigirse si hubieran sido dos hombres los que estuvieran sentados en estos escaños? Se lo digo ya, señor Bendodo, no, solamente utiliza el tono cuando se trata de dirigirse a las mujeres de este Gobierno. Por tanto, señor Bendodo, respecto a lo que usted aparentemente quería preguntar, que al final ha quedado en nada porque no sé lo que ha querido decir, ya ni usted tampoco, ya lo veo, solamente se trata, como siempre, de denostar la imagen. Lo que le puedo decir, señor Bendodo, es que este Gobierno va a seguir trabajando por la mayoría social de este país. Va a seguir haciendo que el número de afiliados a la Seguridad Social sea el más alto de la serie histórica. Va a seguir trabajando por todos los territorios y con todos los representantes de los territorios. En definitiva, va a seguir impulsando cohesión social, pero también cohesión territorial. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señor Bendodo. De verdad, yo solo he intentado decirle a su compañera, la vicepresidenta, que usted lleva muchas cosas para adelante y que a veces pues mete la pata, pero como todos, cuando llevan muchas cosas para adelante. Nada más. Capacidad, ya la vemos, evidentemente. Mire, la realidad es que usted viene a Andalucía y se le nota en la cara que no quería venir a Andalucía. No quería. Usted viene a palos. ¿Sabe usted cuál es el peor enemigo de Pedro Sánchez? El mismo que el suyo. La hemeroteca. La hemeroteca. Mire, usted, quiera o no, trae una mochila enorme. Usted ha sido miembro del gobierno de Chávez, Griñán y Susana Díaz. Usted ha sido la consejera que impidió que se solicitara la devolución de lo robado por la trama de los ERE. Aquí está. Lo robado de la trama de los ERE y las noticias donde usted impidió y no solicitó la recuperación de lo robado. ¿Qué me puede decir sobre esto? Muchas gracias, señor Bendodo. Señora vicepresidenta primera. Muchas gracias, Silencio, señora presidenta. Señor Bendodo, ¿para eso ha quedado su papel dentro de Génova, dentro del grupo parlamentario y dentro de la función tan importante que venía usted a hacer a España, aquí a España, a Madrid? Porque claro, lo que no saben sus compañeros es por qué salió usted.
del Gobierno de Andalucía. ¿Se lo ha explicado? ¿Le ha explicado usted lo de los contratos exprés de los interinos que tumbó el Tribunal Superior de Justicia? ¿Le ha contado usted el caso Marchelo? ¿Le ha contado usted las imputaciones de los gerentes del SAS? ¿Le ha contado las irregularidades detectadas por la Oficina Antifraude? ¿Le ha contado a sus compañeros por qué salió, señor Bendodo? Muchas gracias, señora vicepresidenta. La siguiente pregunta se la formula el diputado don Juan Bravo Baena, del Grupo Popular, que tiene la palabra, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Montero, ¿qué le parece que de la subida de 50 euros al mes del salario mínimo, el Estado se quede la mitad, se quede 25? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bravo. Señora vicepresidenta primera. Muchas gracias, señora presidenta. Usted debería saber, mejor que el resto de los diputados, que el 80% de las personas perceptoras del salario mínimo no van a tributar. Y usted debería saber también que esas personas de las que usted habla, antes, con el Partido Popular, tributaban 1.000 euros más de hace 7 años. Esa es la realidad. Señor Bravo, usted me preguntaba otra cosa. Usted me preguntaba si el escudo social era esto, y yo le quería dar algunos datos. Verá, el porcentaje de población en riesgo de pobreza ha caído al 19,7%, el mínimo de la serie histórica. La desigualdad de ingreso ha caído al nivel más bajo desde que el INE elabora la encuesta de condiciones de vida. El 25% menos de hogares no tienen ya sus miembros en paro. La renta media por hogar se ha aumentado un 5,9%. Desde que Pedro Sánchez es presidente, la renta disponible en términos reales, descontando la inflación, ha subido un 9%, 3 veces más las rentas menores que las rentas altas. Por tanto, sí, señor Juan Bravo, el escudo social era esto, la reducción de la desigualdad. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señor Bravo. Este Gobierno no va a subir los impuestos a la clase media ni a la clase trabajadora. De usted, dos opciones. O es mentira, o usted, que calificó a los del salario mínimo interprofesional como clase media, ahora los considera clase rica y por eso les cobra el 50%. ¿Le ha contado usted a los españoles que usted ha recaudado 140.000 millones de euros más en el año 2024 cuando llegaron en el año 2018? ¿Que ha subido 97 veces los impuestos? El problema es que esto es una máquina de gastar mal el dinero público. 2.300 millones para invadir una empresa privada. Cientos de millones para 22 sillones azules, ministerios. Más de 1.000 millones para compensar pérdidas de correos. Frente a eso, usted no tiene dinero para dejar exento que cobra el salario mínimo, el de 1.184. Pero explíquelo bien. ¿Saben que cobra 16.500 de salario mínimo anual le van a quedar 15.500 porque va a pagar 1.000 euros de cotizaciones sociales? Impuestos. ¿Saben cuando vaya al supermercado pagará el IVA de los alimentos más alto porque usted decidió no prorrogar la rebaja? Impuestos. ¿Saben que cuando pague el recibo de la luz del salario mínimo pagará 3 impuestos? El de la producción, el de energía y el del IVA. Impuestos. ¿Saben cuando vaya a repostar a la gasolina pagará 2 impuestos? Hidrocarburos e IVA. No va a parar de pagar impuestos. Y frente a esto, marketing, escudo social. El escudo social es para usted, para ustedes, para Sánchez, familiares y amigos frente a su corrupción. Al del salario mínimo, 50% de impuestos. Esto se resume en 3 frases. El trabajador paga más, el empresario paga más y usted recauda más. Ustedes están creando una sociedad de dependientes y de precariedad. 2 millones de personas dependen del ingreso mínimo vital. 2,4 millones de personas cobran el salario mínimo y 3,3 millones de personas están en situación de desempleo. 7 años de gestión, más de 7 millones de personas en situación de precariedad y dependencia. Por eso, nosotros queremos dejar de hablar del salario mínimo para poder hablar de que la gente pueda, con esfuerzo, con sacrificio y con productividad, ganar 50.000 euros al año, porque lo podamos hacer, que rompamos este infierno fiscal. Por eso, le decimos a los españoles, queda un día menos para que nosotros, con el apoyo de los españoles, construyamos una España de oportunidad y una España que lidere. Muchísimas gracias. Bien, bravo, Juan.
Muchas gracias, señor Bravo. Señora vicepresidenta primera. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Bravo, el mayor número de personas trabajando en nuestro país con el riesgo de personas en pobreza más bajo que hemos tenido en la serie histórica. Eso es lo que ustedes no toleran, eso es lo que ustedes no quieren que se escuche. Y, señor Bravo, nosotros no hemos subido los impuestos a la clase media ni a la clase trabajadora. No, es mentira, es mentira. Estos salarios de los que estamos hablando tributaban con los gobiernos del Partido Popular y tributaban en el año 2023. Tributaban 800 euros más cuando ustedes gobernaban, en algunos casos, señor Bravo, 1.000 euros más. Y, por supuesto, ese escudo social se traduce en un ingreso mínimo vital, se traduce en la subida a los pensionistas, más de 12 millones, con su voto en contra. Se traduce en transporte público y gratuito con su voto en contra. Se traduce en prohibición de corte de suministro a vulnerables con su voto en contra. Igual que su voto en contra, el impuesto a las energéticas, el impuesto a la banca o la eliminación del impuesto también de grandes fortunas. Muchas gracias, señora vicepresidenta. La siguiente pregunta se la formula la diputada doña Esther Muñoz de la Iglesia, del Grupo Popular, que tiene la palabra, cuando quiera. Gracias, señora Armengol. Señora vicepresidenta, relájese, tome un poco de aire. Que estamos acostumbrados a su crispación y a sus aspavientos y hoy viene un poco más alterada de lo normal. Mire, usted vino de Andalucía acostumbrada a convivir con la corrupción. Se convirtió usted en una perfecta experta en taparse la nariz y en mirar para otro lado. Pero claro, la corrupción que ya tenaza todo este gobierno la está superando incluso a usted. Está usted aquí viviendo con crispación y con mentiras. Miente a los españoles, miente a sus socios. La semana pasada mintió incluso a su compañera de gobierno, la señora vicepresidenta. Miente usted a todo el mundo porque usted forma parte de un gobierno que solamente es casta y es privilegios para sus amigos. Para los españoles, nada. Son ustedes una estafa. Porque yo le voy a hacer una pregunta, señora Montero. Mire, un autónomo de mi provincia de León que quiere aplazar sus deudas con Hacienda, ¿qué tiene que hacer? ¿Llamar a Koldo para que llame a su jefe de gabinete y le monte en una reunión con alguien de la agencia tributaria? ¿Me puede explicar exactamente cuáles son los procedimientos para el aplazamiento de deudas en Hacienda y dependen de su ministerio, por favor? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Muñoz. Señora vicepresidenta primera, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Es lamentable, señora Muñoz, que usted sea también la portavoz de un delincuente confeso, la portavoz de una persona que ha salido de la cárcel y que tiene pendiente volver a la cárcel. Pero lo que es lamentable, señora Muñoz, es que usted le dé más credibilidad al señor Aldama, delincuente confeso, que a los miles de profesionales de la agencia tributaria que cumplen con la ley y hacen su trabajo con rigor. Lamentable. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señora Muñoz. Señora Montero, mire, yo no soy la portavoz de nadie. Ahora, si el señor Aldama es un delincuente confeso, usted y su ministerio es la facilitadora de delincuente confeso. Así que hágaselo mirar, señora Montero. Y mire, entiendo su ansiedad porque no debe ser fácil estar todo el día tapando y ocultando y mintiendo a los españoles para proteger al primer mentiroso de este gobierno, que es el señor Pedro Sánchez. Por cierto, dígale que no está, que yo he tomado nota, para ser estadista en este país, en mi partido no hay. Estadista es el que paga con dinero público a un influencer para que le llame guapo varias veces al día. Eso es un estadista, señora Montero. Mire, en septiembre la agenda de Koldo apuntaba a su jefe de gabinete. En noviembre el señor Aldama dijo que le había pagado 25.000 euros a su jefe de gabinete por llevar esos trámites para los aplazamientos de deudas del señor Aldama. En diciembre supimos que había habido efectivamente esa reunión entre el señor Aldama y la agencia tributaria por intermediación de su jefe de gabinete. En enero su jefe de gabinete fue al Senado y ¿sabe lo que dijo? Algo muy curioso, que no iba a responder a los parlamentarios porque a pesar de no estar imputado, cito textualmente, su situación es muy complicada. Entiendo que jurídicamente y que no quería decir nada por si después procesalmente le podía ir en contra. A pesar de eso, usted dice que pone la mano en el fuego por él y que no se cree nada y que todo es mentira. A pesar de esto, usted le mantiene en su puesto, es decir, que usted es responsable si este señor acaba finalmente imputado como él mismo cree. Mire, señora Montero, le voy a ser muy sincera. Están ustedes en una ratonera de corrupción.
Y aunque no lo crea, antes o después van a ser cazados. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Muñoz. Señora vicepresidenta primera. Gracias, señora presidenta. Señora Muñoz, ¿tiene usted constancia de que se haya producido aplazamiento de esa deuda? Claro, porque aquí no hay ni un solo indicio que el juzgado haya aportado. ¿Tiene usted constancia? Porque usted hace esas afirmaciones como si tuviera usted constancia y tuviera usted información respecto a esa materia. Por tanto, ¿tiene usted algún indicio, aporta usted algún indicio a los tribunales? Porque el señor Aldama no ha aportado ni un documento donde demuestre nada de las graves acusaciones que hizo para salir de la cárcel. Señora Muñoz, como realmente se ha demostrado y como quiere librarse, porque va a volver a la cárcel, claro, porque son importantes los delitos que ha cometido. Usted habla de ratonera de corrupción, señora Muñoz, muy rápidamente. Caso Gürtel, Policía Patriótica, el caso del señor Amador, más conocido como Alberto Quirón, caso Neverland, el caso Púnica, caso Leso del canal Isabel II, caso Campus de la Justicia de la Comunidad de Madrid, Novo Cartago de la región de Murcia, caso Guardería, trama eólica de Castilla-León, Caja B de Almería, caso del tanatorio del Partido Popular de Sevilla, el de las mascarillas de la Diputación de Almería, el caso Eric Domínguez, presidente del PP de Jaén, las investigaciones sobre presunto caso de corrupción en la alcaldía de Ronda del PP, caso Marchelo, caso de los imputados, gerentes imputados por contratos irregulares en el SA, en la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. ¿Sigo, señora Muñoz? Dé usted explicaciones de todos estos casos de corrupción, colaboren con la justicia, no rompan ordenadores a martillazos y pongan también a disposición de la transparencia. Muchas gracias, señora vicepresidenta. La siguiente pregunta se la formula el diputado don José María Figaredo Álvarez Sala, del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra. Cuando quiera. Señora ministra, ¿van a cambiar por fin su política fiscal ya en este 2025? Muchas gracias, señor Figaredo. Señora vicepresidenta primera. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Figaredo, tengo que decirle que lo echaba de menos en las preguntas de control. Como siempre es la misma pregunta, decirle que no, que evidentemente su modelo de sociedad, por tanto el modelo fiscal que lleva consigo, es radicalmente opuesto al que tiene este gobierno progresista. Nosotros aspiramos a la igualdad de oportunidades, aspiramos a un estado del bienestar fuerte, aspiramos en definitiva a una política redistributiva que ustedes, por las afirmaciones que hacen, no solo no comparten, sino que las combaten. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señor Figaredo. Señora ministra, efectivamente nosotros aspiramos a una política económica y fiscal de crecimiento de España, de crecimiento de los españoles y de bienestar para los españoles. Ustedes, sin embargo, han subido o han llevado a cabo más de 90 subidas de impuestos. Las últimas son especialmente escandalosas. Han subido las cotizaciones a la seguridad a los autónomos con la reforma que aprobaron con el PP. Han subido ustedes el IRPF a las rentas más bajas. Han subido ustedes el IVA a los alimentos básicos. Han subido ustedes el IVA a la luz del 10 al 21%, han subido ustedes la plusvalía municipal, están ustedes asfixiando a los españoles con impuestos y ya han anunciado más subidas, por cierto. Pero es llamativo que siempre que hay que acometer más gastos, siempre que hay que acometer más inversiones, ustedes solo piensan en cobrarles más a los españoles y nunca piensan en gastar menos de las miles de tonterías en las que ustedes se gastan el dinero. Porque siempre crece el bienestar de los políticos, pero nunca el bienestar de los españoles. ¿Por qué no dejan ustedes, por ejemplo, de financiar a Marruecos? Ambulancias marroquíes cuando la sanidad pública en España está colapsada. Los trenes en Marruecos cuando los extremeños siguen esperando sus trenes. Desaladoras en Marruecos cuando el campo español está ahogado por la competencia desleal. ¿Por qué no dejan ustedes de repartir dinero entre sus chiringuitos y sus amigos? En los anteriores presupuestos repartieron ustedes 32.000 millones de euros en subvenciones directas. Subvenciones directas a sindicatos, partidos políticos, organizaciones extranjeras.
Vimos, por cierto, que el señor Ábalos se compró un chalet en Perú con el dinero que ustedes dieron a una de esas fundaciones. Porque luego, para lo importante, no hay dinero. Los enfermos de ELA siguen sin dinero. El tratamiento de cáncer es demasiado caro. Los de La Palma, olvidados. En Valencia, abandonados. Más de 2 millones de españoles tienen que recurrir al ingreso mínimo vital. Nunca había habido tantos. El paro en España es de un 10% de la población, mientras que en Francia tenemos un 2,9% o en Alemania un 1,2%. En España la situación es un desastre y, mientras tanto, ustedes, disfrazados de Robin Hood, se dedican a robarles el dinero a los españoles para mejorar siempre el bienestar de los políticos y empeorar siempre la situación de España. Una España en la que cada vez es más difícil llegar a fin de mes, con una inflación desbocada, con una vivienda perdida y con unos impuestos totalmente abusivos. Muchísimas gracias.